Bueno, estamos de regreso y seguimos con ustedes, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias por conectarse, por estar pendientes de nuestro programa. A Juan García le envío un saludo, un abrazo. Maritza Durán también, Eduardo, también muchísimas gracias por esos mensajes, quienes están conectándose en este momento. Bueno, vamos a hablar de los derechos de la naturaleza, vamos a hablar de las luchas de los pueblos por el territorio, por el cuidado de la naturaleza, porque de esa naturaleza depende su vida, depende su subsistencia. Está con nosotros Gaby Ruiz, ella es escritora, es comunicadora y ha escrito recientemente un libro, lo ha publicado, al gobierno le pido que me dé un río, ¿no? Así se llama este libro, que lo he estado leyendo, lo he estado repasando e identificando todas esas luchas de las comunidades por la naturaleza. Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sofi, por invitarme a este espacio de las Guarmis y pues un gusto conversar con ustedes sobre la obra. Bueno, la verdad es que es doloroso leerlo, ¿no? Porque además estamos tan cerquita de todas esas realidades, de todas esas comunidades, ¿no? De la Amazonía ecuatoriana, pero también veía de Santo Domingo. Y hoy estamos viendo también lo que ocurre en Olón, sí. Lo que ocurre en Palo Quemado, en Sicchos. Es decir, son realidades que están demasiado presentes, aunque también están muy invisibilizadas. Y esta investigación a nosotros nos tomó alrededor de 7 años que recorrimos la Amazonía y otros espacios con mi compañero Josué Araujo, que es documentalista fotográfico, y allí nosotros hemos podido acompañar varias luchas, ¿no?, de los pueblos y comunidades que resisten a estas expresiones de autoritarismo en los territorios. Los militarizan, los llenan de policías, pero no es para defender la Constitución del Ecuador, que consagra derechos a la naturaleza y a los colectivos, sino tristemente lo que vemos es que se han convertido en fuerzas, pero de seguridad, a las órdenes de los intereses de las empresas privadas o transnacionales, y de esa manera se cometen a diario crímenes contra la naturaleza y contra las personas, pues previendo todos los intereses económicos que están detrás. ¿Cuáles fueron los testimonios que más te llegaron o que te hicieron reflexionar y romper todo para volver a empezar? Justamente fue el testimonio de una mujer en la comunidad de Toyuca. Yo fui, después de que la pandemia se sucedió, fui inmediatamente cuando ya se pudo circular y todo hasta la comunidad de Toyuca, porque quizás ustedes no lo recuerdan, pero estábamos en plena declaratoria de la pandemia y ocurrió el derrame de petróleo de 15.800 barriles ahí en los ríos Napo y Coca. Entonces, mientras en las grandes ciudades como Quito o Guayaquil, que también atravesaba una gran crisis, se nos pedía lavarnos las manos y mantener un continuo aseo y todo esto, en la Amazonía, estas comunidades ribereñas del Napo y el Coca se quedaron sin agua. Y al momento persiste una falta de agua, su garantía en óptimas condiciones, porque hay varios estudios que demuestran que están totalmente contaminados con metales pesados, los peces y otras especies, ¿no? Pero entonces voy a Toyuca y recuerdo que estaba buscando a gente con quien conversar, que me cuente cómo había sido todo este desastre, y ahí me encuentro con esta comunera y sostuvimos una conversación ahí en el río. Ella lavaba la ropa, su familia estaba ahí junto con esa agua contaminada, preparaban alimentos, se bañaban los niños. Entonces, quienes somos madres, obviamente nos golpeamos con una realidad como esta, y yo recuerdo que en esa conversación le dije, ¿qué le pide al gobierno? Y ella me dijo que me dé un río. Wow. Pero un río no se puede devolver, y esto me hace recordar la situación que se vive en Napo con varios ríos, pero específicamente la de Yutsupino. Desaparecieron un río en un año. En el lapso de un año se dieron toda clase de licencias, se prestaron maquinarias incluso institucionales, y a vista y paciencia de las autoridades ese río se afectó y se desapareció como nosotros lo conocemos. Si alguien no tiene alguna familiaridad en cómo se da el proceso de explotación minera, lo que hemos visto, por ejemplo, frente a comunidades como el Ceibo, es que los niños, las familias están en su día a día y ahí están reventando con dinamita y otros explosivos la tierra,
cortaron todos los árboles, hay incluso árboles, nosotros conocemos de 100, de 300 y hasta 500 años en la Amazonía, existen, están vivos. Entonces levantan todo, quitan todos los árboles y después con la maquinaria remueven, por así decirlo, las tripas de la tierra para sacar el oro y el cobre, que en este momento Ecuador, su segundo o tercer elemento de mayor exportación hacia el exterior es el cobre, pero es a este costo, ¿no? De reventar la tierra y de sacarle todas las tripas y de voltear todo y dejar sin ningún rastro de vida sobre este espacio, porque este proceso que acabo de describir, el de echar abajo un bosque, el de reventar, de mover el curso de un río, ya no hay retroceso. Y de eso es probable que ya el punto mayor de afectación para todos nosotros sea la desaparición de la Amazonía. Quizás algún día este libro, porque tengo algunos libros de la Amazonía y de la lucha de las comunidades, sean la memoria de algo que ya no va a existir, y la Amazonía se relate nada más en documentales o en experiencias o en estos libros, porque hasta hace 1 o 2 años el panel especializado en la investigación de la Amazonía nos ponía una frontera del 2050 más o menos, para que todos los gobiernos en sus políticas públicas decidieran proteger los bosques, evitar todas estas políticas de expansión de las fronteras o la agrícola y demás que afectan tanto nuestros bosques y el agua. Pero pasó todo lo contrario. En estos 2 últimos años se intensificó y ya la frontera no es 2050, ya es 2035, y así va bajando con el cambio climático y todas la serie de acciones agresivas que tenemos contra la naturaleza, que es contra nosotros mismos. Qué preocupante lo que dices, Gaby, y además, o sea, el que podamos plantearnos y ponernos en los zapatos de las personas que están en la Amazonía, ¿no? Porque nosotros estamos aquí tranquilos, nos molesta a veces cuando pasa el camión del gas y decimos que es una contaminación auditiva, ¿no? Y ambiental, pero imagínense ustedes todo lo que está narrando Gaby afuera de su casa, literalmente que estén destruyendo los entornos que están cercanos a usted, contaminando sus fuentes de vida, destruyendo las tuberías del agua potable que le llega a usted. Es decir, hay que también pensarnos en esas situaciones, en esas realidades que están pasando. Pero Gaby, tú además dices, estas comunidades están militarizadas. Si no se está cubriendo la atención o protegiendo a los pueblos, ¿qué intereses están cubriendo? Porque también ahí hay esta distancia tan grande que algunos toman, ¿no?, con las luchas de resistencia, porque dicen que son vándalos, porque luego los declaran fácilmente terroristas, y esos son los titulares que toda la prensa, por lo menos la tradicional, nos vende. Nosotros lo que hemos documentado también es esta participación en primer lugar del Estado, ¿no?, que representa a todos los ecuatorianos, y vemos que es el principal agresor de la naturaleza y de los colectivos y pueblos, ¿no? Y resulta que también estas concesiones que se pretende dar están en los territorios ancestrales, y la Constitución también dice, la normativa vigente, que se les debe consultar, ¿no? Y como se vio en Olón, tan descaradamente firmaron algunos representantes de la comunidad, pero sin una verdadera consulta previa, libre e informada, como es mandatorio, ¿no? Y hemos visto cómo a cambio de un par, recuerdo mucho en una comunidad guaurani, se les entregó 2 sacos de arroz, 2 balones de fútbol, un pizarrón y un par de juguetes a cambio de toda una concesión petrolera, y eso existe, está documentado. Por ejemplo, vemos también que hay un giro e intereses en la remediación de estos derrames de petróleo. Recuerdo que en una investigación que presentamos, incluso la socializamos aquí en Radio Pichincha, se le había entregado una parte de esos puntos de limpieza a un RUC que tenía como principal actividad sacar copias, ¿no?, para que vaya a limpiar un río como decía, de un derrame de petróleo. Así que todos estos giros de negocios tienen diferentes intereses, no solamente en el gobierno como tal,
sino también en las empresas privadas, y esas empresas privadas por lo general tienen concesiones desde el extranjero, y así se va conformando, ¿no?, esto, y obviamente en nuestro país no tendrían cabida si no existiera una cultura de corrupción, ¿no? Esta que permea dentro de las comunidades los divide, van generando, como les pasó a los compañeros del pueblo Zápara. Ahí, en plena pandemia, el gobierno de Lenín Moreno se creó otra representación, otro grupo de representación para el pueblo. A ellos les dio la titularidad, digamos, o representación de los pueblos para que ellos luego firmaran con las empresas a nombre de todas las comunidades, y esas han sido las prácticas realmente desleales, injustas en contra de los pueblos, y la militarización de los territorios forma parte también de esas prácticas, ¿no? Recuerden que en Palo Quemado lo que los comuneros denunciaron es que prácticamente los acorralaron, como si fueran unos animalitos, los metieron en sus casas y los presionaron a tal punto en donde esperaban que ellos firmen, pero por coerción. Y Las Palmas también fue sometido a este punto. Si ustedes revisan la prensa, hay tantos casos, por ejemplo, los Guauranis es un pueblo que continuamente ha sido siempre asediado por este tema, los diferentes bloques, pozos que están en su territorio, y en la gran prensa nacional lo que nos preocupa es que no hay en realidad un verdadero debate sobre lo que representa la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho los pueblos. Y este derecho pues ha sido muy violentado, ¿no? Estos trámites luego, cuando hay demandas de constitucionalidad, duran años, son años de años que se vuelven difíciles de solventar para las comunidades, ¿no? Porque además estamos hablando de personas como nosotros, de personas que de pronto no tienen todo la asesoría legal, que les cuesta muchísimo el idioma, entre un montón de dificultades que están enfrentando. ¿Y cómo resisten? Porque tú nos dices, están ahí consumiendo esa agua porque no les queda más, porque ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son las alternativas que tienen? Yo creo que la capacidad de lucha y resistencia de los pueblos ancestrales se nos ha sido demostrada en diferentes momentos, y le temen a esta capacidad de movilidad social que siempre muestran en un paro del 2019, el del 2022. Pero yo también creo que su gran lucha y resistencia está en las dimensiones cultural y espiritual. Los ríos, los árboles no son simplemente ahí algo que está de pie, ¿no? Son entes, son espíritu, y se conectan también con ellos, ¿no? Así que somos la gran unidad del bosque protector, o de la Pachamama, como le quieran decir. Y desde ese punto de vista yo quiero hacer nuevamente un llamado, porque desde el 2020 los niños y las niñas de las comunidades ancestrales están muriendo cuando no se tiene una garantía de acceso a agua de calidad. El primer problema que se presenta es la desnutrición infantil, la desnutrición crónica, y no teniendo acceso al agua ni a los alimentos, entonces estamos perdiendo a los niños y a las niñas de la Amazonía. Entonces ahí mi pregunta ya de fondo es, ¿este es el propósito? ¿Es generar condiciones de desaparición de los pueblos? De un genocidio también se podría hablar. Me van a decir exagerada probablemente, pero los científicos de las instituciones públicas y privadas educativas que conocen los datos de la Amazonía de nivel de contaminación, como les hablo, del agua, de los alimentos, como los peces, que es lo más primario que se consume ahí en los poblados de la Amazonía y de las riberas, pues están accediendo todos estos años a contaminación. Enfermos de cáncer, las mujeres, justo ayer que era el Día de la Madre, somos las que más nos exponemos al agua. Las mujeres de la Amazonía lavan en los ríos, preparan los alimentos, bañan a sus niños, los niños se lanzan a los ríos porque es su primer lugar para jugar, para desarrollar varias habilidades, de su biblioteca. Entonces para nosotros me parece que aún está lejos, no entendemos cómo, justamente el ejemplo que ponías, abrir las llaves en la capital o en una gran ciudad implica que esa agua haya viajado quizás desde la Amazonía, ¿no? Y llegue hasta nuestra casa, pero pasando por todo este proceso social
¿no? De desgaste, de desaparición, de explotación, y yo sí creo que hace falta ahí una mayor movilidad, mayor conciencia de cómo somos una sola unidad, ¿no? Si no queremos irnos hablar de los pueblos y nacionalidades, quizás funcione hablar de lo que se llama Ecuador, y en donde todos merecemos un derecho con salud, acceso a la educación, a los alimentos, que eso lo merecen cada ecuatoriano. Ahora, Gaby, también está este debate de la aplicación de la consulta popular del Yasuní. Se ha creado una comisión, entiendo, el gobierno pues un poco presionado también por las organizaciones de la sociedad civil y por este tema incluso de Olón, ¿no? De alguna forma, para contrarrestarlo, se ha anunciado que para dar cumplimiento a la consulta popular se crearía esta comisión técnica, ¿no? Pero también hay esta solicitud de las organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, de los derechos de los animales, naturaleza, pueblos y nacionalidades, que le exigen la renuncia a la ministra del Ambiente. ¿Crees que realmente se va a aplicar la consulta popular, lo que votamos los ecuatorianos para proteger este territorio, por lo menos de este territorio? Lo que nosotros hemos detectado también en el seguimiento y en el estudio de la comunicación gubernamental es un incremento del tono beligerante, de confrontación, ¿no? Hacia las organizaciones y liderazgos que defienden los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Uno de esos grupos es el Yasunidos, por ejemplo, que tiene claramente la defensa del Yasuní, y ellos y otros grupos han solicitado este cambio de la autoridad en el tema de medio ambiente, porque lo que no se ve es ninguna intención de aplicar, de hacer efectivo el mandato que ya el pueblo ecuatoriano le pidió al gobierno del presidente Daniel Noboa, que es desmantelar, ¿no? De sacar los pozos que hay en el Yasuní. Cuando hace poco en el gobierno del presidente Guillermo Lasso se hacía un seguimiento de cómo se abrían las brechas desde las tomas satelitales para que puedan llegar las tuberías, para que puedan llegar maquinarias, se debe tumbar un montón de bosque, bosque primario. Igual, para quienes no tengan idea de qué es un bosque primario, pues son esos árboles antiguos de los que les hablaba, que nos conmueven, y si tú vas con tus hijos y puedes estar frente a un árbol como esos, han pasado cientos de generaciones que han podido atestiguar el paso de los años. Y yo recuerdo agarré uno ahí en la comunidad de Isla Zaguata, Chucapi, y vivo, o sea, se mueven las lianas y todo. Entonces les hablo de uno. ¿Cómo será tumbar un montón de árboles en el Yasuní? Y eso es lo que se defiende, porque es la casa de muchos animales. Y veo una campaña, y eso también quiero decirlo, de trolls orquestada contra los periodistas, contra las organizaciones, en cuanto uno comparte información, puede ser científica o no, por una opinión. Hay una serie de trolls que te responden, y eso no sería posible si no hubieran intereses, una vez más, y fondos, ¿no? Para mover esta maquinaria de comunicación, para que intenten mover. Ahí de que te acusan, ¿por qué se quejan? Decían algunos trolls este fin de semana, porque tumben 20 árboles en Olón. Los algarrobos. Sí, o algarrobos, o los manglares que sí había de aquellos especímenes de más de 100 años, según lo que nos dicen los comuneros. Y no tenemos, creo, desde niños nos hace falta este respeto, esta conciencia por la vida. Desde niños en las escuelas se nos instruye para decir que el agua es un recurso infinito casi, y no es así. Lo que estamos viendo es que ese desgaste y golpe contra la naturaleza va a ir contra nosotros. Ya lo estamos viviendo con los apagones, con estos cambios climáticos, el cada vez mayor agravamiento de las enfermedades, por ejemplo, respiratorias, y así seguirán. Pero además hay algo que a mí también, de este comunicado de la empresa de Olón, la empresa de la Vinasí. Así es, de Lavinia Balbonés y algunos otros accionistas, es que le dicen a la comunidad, bueno, es su culpa que ahora no van a tener fuentes de trabajo, que de alguna forma también es ese argumento que siempre les dan a las comunidades, como que de ellos dependiera de que el Estado
está ausente, ¿no? El Estado que les retire el empleo, y que aparte les van a retirar el empleo los únicos que, entre comillas, pensaban invertir ahí. Es como, ya lo explicaba, es un tono beligerante, es de confrontación, y a los que no se unen o están contra mí son terroristas. Pero es que a algún punto es hasta chantaje, es como si es que vas a tener trabajo solamente si es que yo puedo destruir los medios de vida de toda la comunidad. Sí, esto de rellenar los esteros y afectar los manglares en el Guayas y en Santa Elena, en estas provincias que gozan de este ecosistema que es, por así decirlo, un muro contra las inundaciones y en momentos como esta afectación que vienen con los fenómenos del Niño, y ahí se ve para qué sirve, ¿no? Contar con los manglares. Y bueno, lo que vemos también es que en Olón hay un desarrollo del turismo. Si ese turismo se basa en conservar los bosques y mantener un estilo de vida ecológico, pues mal haría toda la comunidad en permitir que avance, no solamente la etapa 1, porque venían hasta 4 etapas, según entiendo, en este proyecto inmobiliario. Y creo que ha sido la oportunidad la de Olón para revertir el discurso casi angelical, benévolo que había, por ejemplo, sobre la figura de la primera dama, que no es servidora pública y no se le puede hacer ninguna fiscalización a sus acciones, pero sí que está relacionada y representa de alguna manera lo que el gobierno actual hace en su comunicación y en sus acciones, y ha sido la oportunidad para enfrentarlo desde estas prácticas y desde la voz popular y comunitaria, en negarle, ¿no? En negarle esta invasión, en permanecer en sus territorios y avanzar con esta deforestación de manera autoritaria. Así que Olón es palo quemado, Olón es Las Palmas y Olón es, por ejemplo, Las Naves en la provincia de Bolívar, que ahora mismo a los comuneros que se opusieron también a estos proyectos de hidroeléctrica los están acusando de terrorismo, de sabotaje. Entonces hay mucho todavía que avanzar en los diálogos sobre la naturaleza y también sobre las prácticas que tienen las comunidades para defender los espacios de bosque. Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hemos tratado de establecer también un diálogo con quienes están trabajando directamente en Las Palmas, por ejemplo, en Sichos. En los próximos días pues vamos a tener la oportunidad de tener esos contactos. Es importantísimo que podamos entender estas realidades, que podamos dejar nuestra comodidad, nuestros privilegios y abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país, porque bien decía Gaby, estamos hablando de Ecuador, no estamos hablando de realidades extrañas, de realidades tan lejanas que no podemos sentirlos. Todo esto nos afecta también de una y otra forma, pero además pues estamos viendo que la vida está en riesgo, ¿no? Nuestra vida, pero la vida de quienes están ahí tocando esas aguas contaminadas, de quienes están luchando contra estos grandes poderes también que actúan de esta forma tan autoritaria. Gaby, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Gracias. Porque yo lo tengo, pero bueno, seguramente habrá quienes tengan interés de leerlo. Bueno, invito a todos a leer el libro. Al gobierno le pido que me dé un río. Está publicado gracias a Avia Yala, la editorial universitaria, con una beca de FESILDIS, y a la vez aprovecho para invitar a todos también a leer el periodismo independiente que existe en nuestro país, el periodismo especializado en temas medioambientales, que enfrenta muchísimos retos. Hay varias historias que escribimos con Josué, de verdad, escapando de balaceras, de amenazas, porque investigar la Amazonía o estas industrias es enfrentar a los poderes, a los que se enfrentan estas comunidades, y a muchos periodistas cuando acompañamos, tú lo sabes bien, Sofi, estos procesos de lucha y resistencia, pues también nos toca pasar a veces por las mismas situaciones que los comuneros. Así que están estos reportajes para ustedes disponibles en los espacios y en los medios independientes, pero también quiero agradecer estos espacios para poder hablar libremente de los temas. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Gaby Ruiz, escritora, comunicadora, periodista, investigadora, que hoy nos acompañaba. Les recomiendo de verdad que lean este libro y con el corazón abierto. Además es muy descriptivo, te traslada hasta estos lugares y también te saca lágrimas de ver lo que está pasando en nuestro país, estas realidades que de las que no hablamos todos los días. Gracias a Luis Guzmán, a Juan, a
Dulce, a Javi Salas, a todos quienes están conectados a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de Las Warmis. Estamos de regreso, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana, son las 9:38. Este es su programa de Las Warmis. Hay muchos comentarios también, contentos de escuchar a Gaby. GM dice tanta razón, mucha lógica, de Gabriela Ruiz en su análisis. Luis Guzmán también, la ambición humana desde que el hombre se bajó de los árboles ha sido el principal agente de la destrucción de su entorno y de sí mismo. Juan García también nos envía un mensaje referente al tema y pues son varios los mensajes que tenemos el día de hoy. El día viernes se realizó un plantón, una actividad importantísima que involucra a las comunidades universitarias, ¿no? Un poco respaldando lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en varios campus universitarios que se ha replicado en España, en muchos lugares del mundo. Pues los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador realizaron un festival artístico a favor de Palestina. Los jóvenes junto a docentes y artistas se suman a las decenas de universidades del mundo que exigen que se detenga el genocidio por parte de Israel en Gaza. Varios estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, acompañados por docentes, artistas y colectivos, diferentes organizaciones sociales, se han plantado acá a la Universidad Central del Ecuador para realizar un festival artístico con el fin de que se detenga el genocidio de Israel. Nosotros vamos a empezar a conversar con las diferentes voces que están por acá. Vamos a conversar con un artista que ha venido acá porque hoy, ¿cómo está? Buenas tardes. La protesta es a favor de Palestina y en contra del genocidio. ¿Cómo está? Así es, esta tarde ha sido muy esperanzador porque ante tanta indiferencia del mundo frente a lo que está pasando en Palestina, artistas comprometidos con la vida buscan decir que es necesario separar este genocidio terrible que está viviendo la humanidad con estas atrocidades que comete el sionismo israelita. Es impresionante saber que más de 30.000 niños han sido asesinados y que todo tiene un objetivo muy claro: conformar una base militar junto con Estados Unidos para poder hacer la libre explotación del petróleo y de las riquezas que tienen en Medio Oriente. Por eso queremos que esta tarde los hermanos músicos, cantantes, danzarinos que se han reunido, lo que están buscando es decir que estamos con el pueblo palestino, que estamos contra la guerra, porque toda la guerra significa hambre, significa violencia y significa que el poder se sigue fortaleciendo, y es necesario llamar al corazón de la gente para que desde el corazón pueda darse cuenta que no puede guardar silencio y no puede ser indiferente ante tanta niña y niño asesinado. Por eso estamos esta tarde cantando aquí por Palestina, por la paz y por la vida. Así es. Bueno, y qué importante también que estas iniciativas nazcan también de parte de los estudiantes organizados de la Universidad Central. Vamos precisamente a conversar con ellos para ver qué es lo que les motiva y cuál es la importancia de estos actos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo me decía, qué importante que los estudiantes del mundo organizados estén mostrando su apoyo a Palestina y ahora también se une la Universidad Central del Ecuador. Es bastante importante porque hay que crear conciencia. Pienso que somos seres sociales por naturaleza, por lo cual es importante recalcar esta problemática porque no es solo de Palestina, esto se transversaliza monumentalmente, políticamente, y esto también nos afecta. Son hermanos palestinos, tenemos que abogar por sus derechos porque es una retrocesión de derechos humanos y principalmente para que no se normalice este discurso de odio que llevan el grupo contrario. Entonces es eso básicamente. ¿Cómo nace la iniciativa de empezar a realizar ya estos plantones? Entiendo que el lunes va a haber otro, van a ser bastante periódicos. ¿Cómo nace la iniciativa de organizarse? Sí, esta idea nace principalmente, nosotros somos trabajadores sociales los que estamos impulsando esto. Entonces, desde el trabajo social vemos la población vulnerable todo el tiempo. Este es un tema que se ha tratado bastante en aulas, principalmente crear conciencia, o sea, armar un discurso diciendo que estamos en contra de este tipo de vulneración de los derechos humanos. Principalmente nace desde esa idea, ¿no? De estar en contra de las personas que vulneran los derechos humanos en cualquier parte del mundo, porque como ya dije, no son personas apartadas de nosotros. Y
desde ahí nace principalmente, es el motor, porque nuestra carrera todo el tiempo habla de la sociedad, somos seres conscientes y desde ahí nace la idea de crear estos espacios de manifestación pacífica. Okay, muchísimas gracias, qué importantes iniciativas, pero por acá también podemos ver a profesores de la Facultad de Sociología, de la Facultad de Derecho, en sí de la Facultad de Ciencias Sociales, y vamos a conversar con ellos, vamos a ver qué es lo que nos comentan en esta tarde. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos en este plantón a favor de Palestina. Qué importante esta organización de los estudiantes, también de los profesores, qué importante hacer conciencia y no ser indiferentes ante estas realidades del mundo. Indudablemente, además hay que tener en cuenta que a nivel mundial las universidades se están convirtiendo en un centro de protesta por el genocidio que está teniendo lugar en Palestina, entonces que las universidades ecuatorianas empiecen a conectarse con esta tendencia global es algo sumamente importante. Tienen que ser un espacio de defensa del pueblo palestino, indiscutiblemente. Y esto llega desde el pensamiento crítico de los libros que nosotros leíamos en la Universidad Central del Ecuador, por parte de los profesores. ¿Cómo nace también el impulso a los estudiantes a no ser indiferentes, a defender las luchas sociales, las causas justas? Bueno, es un tiempo difícil, tengo que decirte, ¿no? Como sabes, hay un avance de la derechización de la sociedad en el mundo entero y en el Ecuador eso también ha tenido un espacio muy fuerte. Entonces, la universidad es un lugar donde se puede pelear con eso y es, aunque es difícil, como te digo, creo que la universidad genera esta posibilidad de tener una conciencia crítica frente a esa avanzada a la derecha. Pero tengo que reconocer que cada vez es más difícil, ¿no? Es decir, hay una tendencia muy fuerte en las generaciones más jóvenes hacia asumir valores cercanos a la derecha, cercanos a los intereses hegemónicos mundiales, en fin. Pero creo que todavía las universidades son ese espacio y hay que fortalecer eso en todo el país. Ok, profe, muchísimas gracias por esas palabras. Vamos a continuar conversando por acá con los estudiantes para que nos den su punto de vista, nos comenten su pensamiento sobre estos actos importantísimos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, tú también, dirigente estudiantil. Qué importante estas iniciativas. ¿Cómo nace la iniciativa? Yo les consultaba porque varias universidades del mundo lo han hecho. En Ecuador, bueno, tenía que ser la universidad pública quien lo haga. Sí, tenemos que recordar que en Vietnam ya en las universidades se expresaron en contra de los hechos del imperialismo y frente a ello, otra vez, Estados Unidos, Francia, también América, voz altiva, estamos unificados contra del criminal accionar. La nota de nuestra compañera Evelyn Caiza, que precisamente estuvo en la Universidad Central. Hoy también hay algunas actividades, estén pendientes porque hablamos del Día de la Madre, acabamos de pasar, y también nos sirvió para recordar que 2 madres de Gaza son asesinadas cada hora por el ejército de Israel. 840 mujeres tienen una alta probabilidad de complicaciones en el parto debido a deficiente atención médica. Estos son datos de ONU Mujeres, que los recoge el medio comunitario Wambra. La hambruna en Gaza afecta a mujeres y niñas que sacrifican su comida para alimentar a sus familias, lo que incrementa riesgos para mujeres embarazadas y madres lactantes. Tampoco tienen suficientes refugios y las que se quedaron solas enfrentan desafíos adicionales por haber perdido a sus familiares. Más de 15,000 niños y niñas han sido asesinados en Gaza. Imagínense ustedes el dolor de esas madres de llorar el nido vacío. Más de 10,000 mujeres han sido asesinadas y más de 19,000 niños y niñas son huérfanos en Gaza en este momento. También hay 1 millón de desplazados, el 70% niños, niñas y mujeres. Los abortos involuntarios han subido por falta de atención médica y complicaciones físicas y emocionales. El País publica ayer una nota que titula así: la agonía que Israel impone a los niños de Gaza, 14,000 muertes y disparos en el cráneo. Israel dice que solo mata terroristas y que los civiles muertos son daños colaterales. Los médicos piensan distinto. Hay que apuntar muy bien para disparar a alguien y darle en la cabeza, explica una doctora que estuvo frente a niños tiroteados en el cráneo. Estas son las realidades que se están viviendo en el mundo. Si nos vamos a otro lado, también en el Congo, en este momento también se está cometiendo masacres, genocidios, miles de niños y niñas asesinados.
el Día de las Madres, que también nos haya servido para reflexionar en el privilegio que tenemos de abrazar a nuestros niños y a nuestras niñas. Vamos a hablar todavía del tema de la maternidad, del Día de las Madres un poquito más adelante, pero ahora quiero saludarle a la Gaby Cruz, que está ya con nosotros aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es, bueno, vamos también a arrancar con noticias, ¿no?, de la comunidad, nacionales del mundo, como Sofi ya lo mencionaba, pero también queremos dar paso ya a nuestra invitada de esta mañana para también hablar sobre la innovación en creación de productos alimentarios para evitar desperdicio de recursos. Qué importante esto, ¿no? Y bueno, con nosotros está Ana Cristina Gutiérrez, cofundadora de Cunana, con quien vamos a conversar esta mañana sobre este importante tema. Ana Cristina, muy buenos días y bienvenida a las Warmis. Gracias, buenos días, gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que me llamó la atención, ¿no?, esta creación de esta bebida que es Cunana, que es la primera bebida de bananas sin lácteos del Ecuador, pero además que se enfoca en rescatar las bananas para crear una bebida altamente nutritiva, utilizando lo que normalmente se desecha de las bananas. Y en estos momentos, cuando estamos hablando de crisis alimentarias en el mundo, cuando estamos hablando de que se desperdicia demasiado y que además es difícil gestionar los residuos, pues nos parece interesante hablar de innovación y esta combinación. Así es, justamente el concepto lo tienes muy claro. Nosotros manejamos un producto, es del primero en el mercado, es una bebida vegetal, como bien lo dices, 100% libre de lácteos. Utilizamos las bananas que no han llegado a ser exportadas, o sea, estas bananas no quiere decir que sean malas, sino que están en las condiciones estéticas, no son las adecuadas para ser exportadas, pero digamos, la banana en sí está en óptimas condiciones para ser usada. Entonces, básicamente en el Ecuador hay un 10% del mal llamado desperdicio o del rechazo que no se llega a exportar. Este ya utilizó recursos, este ya utilizó agua, utilizó, o sea, un montón de trabajo, y a veces simplemente llega a ser, o sea, botado. Mucho se consume, pero no llegamos a consumirlo del todo, y buena parte de este banano se da a los animales para comida y otro se desperdicia. Entonces, nosotros lo que tratamos es de buscar utilizar estos bananos que están en óptimas condiciones y hacer la bebida. Básicamente nosotros hemos hecho, sabemos que dentro de las 3 bananas que se consumen en el mundo, una es ecuatoriana. Entonces lo que nos gustaría es que haya una Cunana en cada una de esas bananas que nosotros sabemos que es del Ecuador. Así es, y bueno, tú ya lo mencionaste, Ana Cristina, que aproximadamente el 10%, ¿no?, de la producción agrícola de bananas es lo que se desperdicia en nuestro país, y esto, para comentarles con datos, equivaldría a alrededor de 644 millones de kilos de bananas al año. Es bastantísimo, ¿no? Es bastante. Ana Cristina, ¿cómo acceden a estas bananas? ¿A través de productores tal vez? ¿O cómo acceden a estos productos que luego ustedes ya los procesan y obviamente hacen Cunana? Bueno, los productores tienen diferentes canales, ya sea de exportación o por empresas o otras que consolidan y hacen las exportaciones, y básicamente estamos comenzando a trabajar y hemos comenzado a trabajar con una empresa en Machala, donde hay una gran producción, hay un gran rechazo, y ellos, digamos, como que consolidan ahí la materia, y de eso se hace un puré, porque básicamente la bebida está hecha a base de un puré. Entonces tenemos nuestros aliados allá en Machala. Pero es importante, ¿no?, pensar en que es producción de nuestro país, ¿no? 100%, toda la materia es 100% ecuatoriana, a excepción de la proteína de garbanzo, que es uno de los principales ingredientes también. Por eso es que es altísima en proteína vegetal. El garbanzo como tal tiene más proteína que las otras, digamos que los otros bebidas vegetales como la almendra, la soya, la avena, pero el producto es 100% ecuatoriano. Cuando pensamos en la ingeniería de alimentos, en la innovación que se está dando en nuestro país, ¿qué hay que tomar en cuenta? Porque a mí me parece también la idea motivar a que haya precisamente este pensamiento, ¿no?, en quienes están produciendo, en quienes están ideando también nuevos productos que puedan aprovechar lo que normalmente se desperdicia. Sí, o sea, justamente nosotros, lo que pensamos primero fue en
¿qué producto en el Ecuador existe, a excepción del banano, que sea ecuatoriano, 100% ecuatoriano? El banano como tal es uno de los productos que tiene más de 75 años en el mercado exportándose, pero después del banano no tienes otro subproducto del mismo banano. Entonces, una de las ideas fue, bueno, buscarle un producto que sea 100% ecuatoriano. Entonces, la bebida de banano era la idea, y buscar la solución a esto del tema de la intolerancia a la lactosa, de tanta gente que tiene problemas de salud por la lactosa, y los diabéticos, del azúcar. Entonces comenzamos a desarrollar esta bebida, y buscábamos tener que el Ecuador pueda tener esta identidad de un producto, ¿no? Que sea orgullosamente ecuatoriano, que tú puedas decir, sí, es mi banana, es del Ecuador, que lo veas, lo reconozcas en una percha de afuera y digas, sí, es de ecuatoriano. Entonces, inclusive todos los colores que manejamos, o sea, tienes que comenzar a idealizar un poco todo lo que el concepto, como el rescate de las bananas, buscarle ser más sostenible, buscar tener no dejar de lado que sea un buen producto en cuanto a sabor, en color. O sea, este proyecto tiene más de 1 año y medio, cerca de 2 años, entonces obviamente tienes que hacer un poco de investigación, tienes que desarrollar, prueba error, hasta que finalmente tienes un producto que dices, esto es lo que va a salir al mercado y esto está bien hecho. Ana Cristina, y justamente para conocer cómo ha sido la acogida de los clientes a este nuevo producto, y también saber si es que hay proyección hacia lo internacional, porque como tú mencionas, el banano es un producto bandera de nuestro país y sin duda lo conocen en varias partes del mundo. ¿Cuál sería esa proyección a nivel internacional? Sí, justamente, o sea, apenas en el mercado estamos 4 semanas, 1 mes. La aceptación ha sido muy buena. Obviamente hay un poco más de difusión que se tenga que hacer, porque muchas veces tú dices, una bebida vegetal de banano, ¿cómo puede ser? Entonces, sí somos bastante noveleros, somos bastante, o sea, curiosos, entonces nos gusta probar, pero atrás de eso hay que ver todo el concepto, toda la idea, la parte saludable del producto. Sí tenemos miras a la exportación, pero básicamente primero nos estamos concentrando en lo que es el mercado nacional. Estamos en los mayores supermercados del Ecuador, esperamos estar a nivel nacional en los próximos 3 meses, y ferias, obviamente en las ferias veganas, en las ferias en donde más acogida tengan, y después de eso ya buscar internacionalizar el producto, ¿no? Bueno, me suena un poquito cuando veo el producto, cuando hablan de bananas, la colada de banana de plátano, ¿no? Que preparaban las abuelitas. Las abuelas, exactamente, sí, mucha gente cuando lo prueba dice, ay, es que esto yo tomaba, pero claro, todo eso era con leche de vaca. Entonces, ahora tú de repente ves y dices, pero esto no tiene leche. ¿Cómo no tiene leche? ¿Cómo lo hacen? Entonces, esa es toda la ingeniería de alimentos con la que habíamos hablado antes. Muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, la verdad es que son iniciativas que hay que felicitar, sobre todo cuando estamos hablando de innovación, que es que le hace bastante falta a nuestro país, que es importante pues tenerla en cuenta, y además rescatando las bananitas, ¿no? Que se desperdician, que creo que este es un concepto importantísimo. Hay tanto desperdicio en el mundo, yo me muero de la pena. Me cuesta mucho botar la comida, ¿no? Que a veces se nos daña porque no sabemos conservarla, porque a veces compramos más de lo que debíamos comprar, etcétera, pero en este caso estamos hablando de grandes producciones que, porque no se ve bien la banana, pues se la deja de lado, se la descarta cuando sí tiene uso, ¿no? Así es que bueno, Ana Cristina, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. No, gracias a ustedes, y les invito a que prueben y a que nos pongan sus comentarios también, porque todo es bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias, Ana Cristina. Yo solo quiero acotar que recuerden que el banano también es alto en potasio, en proteína, así que bueno, yo por ejemplo cuando hago ejercicio, un platanito es maravilloso, te ayuda mucho, y bueno, ahora ya pueden tomar con Ana, que sería espectacular. Nos encanta además apoyar a los emprendimientos, a quienes están innovando en el país. 9:57, pues bueno, vamos a ver una nota que queríamos compartirle el día viernes, que pues precisamente retrata lo que
que las familias del noroccidente de Pichincha han vivido con el ingreso a clases, ¿no? Que en muchos casos se han endeudado para cubrir los gastos precisamente de lo que implican los uniformes, útiles escolares, el transporte, bueno, muchos gastos. Así es que escuchemos y veamos. Esta semana, más de 4.000 estudiantes iniciaron un nuevo periodo educativo en el noroccidente de Quito. El reto se asume con entusiasmo, según Mayra Rodríguez, quien tiene 3 niños en la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz de Nanegal. Con ganas de que aprendan cada día más. Sí, contamos con buenos profesores. Mis hijos estudian en la escuela Teniente Hugo Ortiz de la comunidad de Palmito Pamba. El inicio de clases viene acompañado de los gastos en uniformes, útiles escolares y rubros diarios para transporte y alimentación de los menores, lo que la ha obligado a endeudarse para cubrirlos. Todos los gastos son mucho mayores que el año anterior. Este año, para los 3 niños que ingresan a clases, unos $600 a $700 que me toca gastar. También en el cantón pichinchano Pedro Vicente Maldonado, los niños, niñas y adolescentes retornaron a las aulas de acuerdo al calendario escalonado dispuesto por el Ministerio de Educación. Diana Sánchez reconoce que hay un incremento de precios en uniformes. Que los costos en uniformes, calzado, en lo que tiene que ver con mochilas, sí ha habido un incremento, considero yo, en relación al año anterior. Sobre la lista de útiles aún no la ha comprado, pero asegura que el retorno a clases provoca una inestabilidad de la economía familiar. Uno va haciendo más deudas para poder cumplir con las necesidades que tienen nuestros hijos. En su caso, el 10º sueldo recibido le sirvió para cubrir gastos médicos, ya que debido a un accidente su hija requirió atención que no fue cubierta por el IES. Me envió a hacer una tomografía el doctor, entonces eso, solo ahí fueron $140, sin contar con otras cosas, ¿no? Otra preocupación en el caso de Mayra es el estado de la unidad educativa en Nanegal. Nos hace falta infraestructura, nos falta áreas verdes, pero como son escuelas que están lejos de la ciudad, entonces no hay mucho apoyo. Sobre la seguridad, tanto Diana como Mayra consideran que sus lugares de residencia no tienen tantos riesgos. Sin embargo, previenen a sus hijos también por temas como bullying, acoso y otros. Al pequeño enseñándole que sus partes íntimas no les puede topar nadie, siempre estamos pendientes en eso. No muchas redes sociales para que estén los hijos más cuidados. Como madre de familia, no descuidamos, ¿no?, el tema de seguridad referente a nuestras hijas. El gobierno, por su parte, asegura que está implementando un plan denominado Comunidades Educativas Seguras y Protectoras a cargo del Gabinete Social y de Seguridad, el mismo que contempla ejes de prevención, promoción y atención y protección integral. De momento, el inicio de clases en la costa y Galápagos estuvo marcado por la incursión de hombres armados a una escuela ubicada en el sector Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil, donde exigieron $5,000 a la comunidad educativa para permitirles funcionar. Sofía Montoya, Radio Pichincha. Bueno, ahí estaba la nota, pudimos conversar con algunas mamitas del noroccidente. Sí, es triste también esta situación, ya lo habíamos mencionado, todo el tema de que subió la canasta básica, el IVA que lo tenemos ya desde hace más de un mes, y bueno, ahora con el retorno a clases, efectivamente hay gastos que las familias deben cubrir y que lamentablemente no alcanza. Lo que escuchábamos hace un momento, ese análisis económico que se hacía en Punto Noticias, precisamente daba cuenta de la realidad que nos están contando las mamás, que tienen que endeudarse para poder cubrir por lo menos una parte de los gastos de listas de útiles, de uniformes, porque si bien en las escuelas públicas reciben un uniforme plomo, pues también les piden otros uniformes, el de parada y demás, y tienen que gastar en esos zapatos y demás, ¿no? Entonces son gastos altos, pero lo que más me preocupaba era escuchar que, bueno, que por ejemplo una enfermedad, una caída, que se rompió el brazo la nena, pues representa desfinanciar totalmente a la familia, porque el IES les dice, vayan a hacer la tomografía en el ámbito privado, los exámenes no sirven, no tenemos, no hay medicinas, no hay insumos, etcétera, 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 lo que implica que haya un endeudamiento, que luego son intereses que complican la realidad económica de las familias, Gaby.
Y justamente en el ámbito educativo también comentarles del estado de las escuelas, y es que la Unión Nacional de Educadores, UNE, demandó al gobierno mediante un comunicado de prensa la declaratoria de emergencia a la educación pública con el fin de que se destinen recursos y priorizar en políticas públicas que permitan enfrentar la situación actual de este sector. Y bueno, la UNE señala que el gobierno miente y que no existe inversión en infraestructura escolar. Esto, al contrario de lo que señaló el jueves la ministra de Educación, Alegría Crespo, en una se asignó 8 millones adicionales para las 58 instituciones educativas del país. El gremio educativo asegura que en total, del total de 7.414 instituciones educativas fiscales en el régimen costa, 827 planteles están en buen estado, otras 5.411 unidades están en estado regular, que requieren una reparación del 10 al 50%, y 1.090 instituciones están en mal estado, es decir, requieren una reparación del 50%, y 86 instituciones en deterioro completo. Sí, es lamentable la situación, y bueno, la UNE denunció, como lo habíamos dicho, que es mentira que el Ministerio de Educación haya destinado estos 8 millones en actividades escolares. Señaló que se trata de recursos pendientes por asignar a mantenimiento escolar y serían 7 millones destinados a atender a apenas 58 planteles de los 7.414 que existen en el régimen costa. Otra deuda más que acumula el gobierno, porque el Ministerio de Finanzas debía pagar hasta abril un poco más de 952 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, pero solo ha desembolsado 394, pese a una recuperación de los ingresos petroleros y tributarios, es decir, hay atrasos por más de 558 millones de dólares. Bueno, y los efectos de estos son retrasos en obra pública, así como el incremento de deuda por parte de los gobiernos seccionales con los proveedores y acreedores. Al inicio de este año estaban previstas transferencias por 3.359 millones de dólares para prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, pero los gobiernos seccionales, ante esta caída de ingresos, recibirán del gobierno 3.076 millones de dólares en este año. Es un presupuesto codificado según la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, es decir, que en los primeros 4 meses del año hubo una reducción presupuestaria de 283 millones de dólares. Las prefecturas también reclaman una deuda histórica por 520 millones, según las 23 prefecturas, esta deuda que tiene el gobierno contra ellas o con ellas ascendió a estos 520 millones hasta mayo de 2024. Un informe del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Congope, al que accedió Radio Pichincha, señala que las prefecturas de Pichincha, Manabí y Guayas lideran la lista de las más afectadas por falta de pago del gobierno central. Y bueno, y esta falta de recursos, según las autoridades de los gobiernos seccionales, dificulta que se concreten las obras prometidas durante su campaña electoral. Bueno, es complejo en realidad lo que están pasando en este momento los gobiernos autónomos descentralizados, y como vemos las deudas están en todos los sectores. Nos acaban de escribir de un hogar de ancianos también de Macas. Muchísimas gracias a quienes pues confían en nosotros pues para contarnos qué es lo que están pasando. Ya les voy a comentar del lugar del que se trata, y nos dicen es una situación alarmante, profunda preocupación respecto a la situación que atraviesa el hogar de ancianos Purísima de Macas. Nuestra institución es y ha sido un refugio y un hogar para nuestros queridos ancianos durante muchos años, brindándoles cuidado y atención constante. Nos escribe Dana, lamentablemente nos vemos en la necesidad de informarle sobre una situación alarmante que nos afecta profundamente. Desde el inicio del año 2024, el hogar de ancianos Purísima de Macas no ha recibido el dinero correspondiente al convenio establecido con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta situación ha desencadenado una serie de consecuencias devastadoras que están afectando no solo a nuestros residentes, sino también a nuestros valiosos trabajadores y proveedores. Nuestros empleados, quienes día a día se esfuerzan por brindar el mejor cuidado a nuestros ancianos, no han recibido su salario desde que comenzó el año. Esta situación no solo genera incertidumbre y preocupación en ellos, sino que también pone en riesgo su estabilidad económica y la de sus familias. Son personas comprometidas y dedicadas que merecen ser retribuidas justamente por su arduo trabajo, es lo que nos dicen, nos dan mayor información. Sé que también hogares de adultos mayores en la ciudad de Cuenca
están pasando por lo mismo. Me comentan que están sobreviviendo a punta de rifas, concursos y donaciones de pues algunas personas que han tenido a bien pues dejar estos recursos para que se pueda cuidar a los adultos mayores, personas que están en vulnerabilidad, que están dentro de los grupos de atención prioritarias, que están también establecidos en la Constitución. Lo lamentamos muchísimo. Gaby, bueno, esperemos que el gobierno pues no haga oídos sordos a estas realidades que se están enfrentando. Sí, ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, hemos tenido varios reportajes, también en atención a niños, niñas y adolescentes, está muy descuidado también ese sector, los adultos mayores también. ¿Qué decir de los gobiernos seccionales? Pues hay una crisis económica en el país muy evidente, así que es un llamado, es una alerta al gobierno, porque como bien dice Sofi, no pueden hacerse de oídos sordos. La gente está con mucha incertidumbre de lo que pueda pasar, y bueno, ahora si bien es cierto, se estabilizó un poco el tema de la crisis energética, pero pues lo demás sigue y no hay una respuesta clara del gobierno. Crisis que tampoco se ha terminado, la crisis energética. Estoy un poco preocupada. El día viernes el Quique me decía que a veces se espanta de las Guarmis y se nos va cuando tratamos temas tan duros, temas que pues nos bajan el ánimo, ¿no? Así es que por eso les vamos a compartir una notita de color, una exposición fotográfica que además habla de temas también profundos. Disculpen, nos toca siempre mantenernos en esta línea, pero sí quisiéramos que sea una invitación para, a través del arte, generar estas denuncias, pero quizá pues son un poco más digeribles también. Esta exposición fotográfica, Identidades Líquidas, Retratos del Camino, les vamos a contar de qué se trata. La exposición fotográfica Identidades Líquidas, Retratos de Camino se inauguró este miércoles 8 de mayo en la Alianza Francesa en Quito. Se trata de una muestra colectiva en la que participa el documentalista neerlandés Rob Rombout y los artistas visuales ecuatorianos Yohis Alarcón, Martín Jaramillo, Paula Parrini, Simón Brauer, Karen Toro y John Bautista. Este año decidimos enfocarnos en el tema de las migraciones y su cobertura en los medios, cómo los medios de comunicación representan y narran los flujos migratorios y cómo la libertad de prensa, de expresión, puede ser un aliado en la construcción de una sociedad más inclusiva y consciente de la diversidad. Es un diálogo visual y una exploración profunda de las sociedades en constante evolución. En estas obras observamos los rostros y las historias de personas que reflejan la realidad de una sociedad que cambia y que resiste en tiempos de crisis. Rombout dirige documentales desde hace más de 30 años, ha capturado cientos de rostros en sus viajes por el mundo y es consciente de los cambios que ha propiciado la tecnología. Todo ha sido filmado ya con drones, con capturas cercanas, pero no somos capaces de escuchar a una persona que hable más de 30 segundos. En sus proyectos plantea la necesidad de darle su propio sonido a las personas, por ejemplo, a quienes están en condición de refugio. Los refugiados generalmente no tienen sonido. Los que los entrevistan no les brindan sonido. Yo creo que los refugiados tienen derecho a tener un buen sonido, una buena visión, porque no son refugiados, son doctores, son médicos, tienen diferentes profesiones y tienen derecho a eso. Identidades Líquidas expone retratos fotográficos desde los ojos subjetivos de los fotógrafos. Carla Martínez es la curadora de la muestra. Identidades Líquidas, Retratos de Camino es una invitación para mirar las identidades más allá de la selfie que hoy está de moda. Aquellas identidades que se gestan, transmutan, resisten y se resignifican desde la otredad. Retratos que configuran historias, culturas, herencias y desafíos e incertidumbres. Los rostros ecuatorianos presentes en la muestra son de mujeres de Otavalo, Esmeraldas o de la Amazonía y hombres del campo, cuyas identidades complementan este diálogo promovido por la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos. Bueno, yo soy Paula Parrini, soy fotógrafa, una de las fotógrafas de la muestra y nada, mi trabajo es de los retratos de Marieta, que es un documental
y estas son fotos que hice en la previa de hacer el documental. Sí crea como una suerte de tela tendida, ¿no? Donde se habla de la humanidad, básicamente, de la mirada, del sentir. Me llamo Karen Toro, soy fotógrafa y fotoperiodista. Yo estoy participando con 3 fotografías que son retratos de mujeres en diferentes contextos. Yo suelo trabajar mucho en temas de género, en defensa del territorio, y las fotos que están en esta exposición, bueno, son mujeres de diferentes nacionalidades, indígenas y afroecuatorianas del Ecuador, defensoras de la tierra, son lideresas. La exposición estará disponible hasta el 29 de mayo. Bueno, disfruten de esta exposición, de verdad, esos retratos maravillosos y además, pues entender un poquito de qué se trata. Me llamó la atención lo que decían, ¿no? No somos capaces de escuchar más de 30 segundos, cambiamos rápido los videos, estamos en esta suerte de estar con la tecnología y la digitalización, pero que nos presenta como una suerte de déficit de atención que se ha incrementado también, ¿no? Pero además, sobre todo de entender lo más profundo, de irnos hacia la realidad más profunda y los dolores que viven las otras personas, reconocernos en el otro. Esa es también la invitación de esta muestra. Así es, y bueno, también no queríamos dejar pasar la fecha del Día de la Madre, una fecha muy importante, y bueno, los seres humanos somos todas las mujeres que nos cuidaron, las que nos enseñaron también a luchar, y hay que decirlo, las madres en América Latina, 1 de cada 3 hogares en el continente es liderado por una mujer. Así que somos la región del mundo con mayor número de madres solteras. La fuerza de trabajo y de cuidado de las madres es determinante en nuestra economía. Se calcula que las labores de cuidado no remunerado que ellas realizan representa un 21% del Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica. Les decíamos, el Día de la Madre no es solamente el Día de la Madre, hay que recordar estas realidades. Más que regalar flores, hay que reconocer su indiscutible aporte a nuestras sociedades, más allá de los preceptos patriarcales que históricamente las han afectado en Ecuador y el mundo. Las madres fuera de la común están buscando desaparecidos, las madres están luchando por justicia para sus hijas asesinadas, peleando por pensiones dignas, son madres obreras, trabajando explotadas, otras madres hacen trabajo no remunerado, crían solas, las madres de personas presas, las madres de migrantes, abuelas que hacen de mamás, madres adoptivas de acogida. A todas ellas pues hay que reconocerles no solamente pues ese rol asignado históricamente por estos preceptos patriarcales, sino realmente todo el aporte que tienen en el día a día en esta sociedad, que representan el 21% del PIB de Latinoamérica. Y luego vamos a ver la realidad de las mujeres en el Ecuador, Gaby. Así es, y es que 430,000 madres se dedican al comercio al por mayor y menor en nuestro país. Y bueno, el 12 de mayo que se festejó el Día de la Madre, Guayas es la provincia donde hay más madres, seguido de Pichincha y Manabí. En Ecuador, 430,000 madres se dedican al comercio al por mayor y menor, según el último censo de población del Instituto de Estadísticas y Censos, el INEC. Y revelan además estas estadísticas que en el país a 2022, 2.019.723 madres se encontraban trabajando, y de ese total 430,000 se dedican al comercio por mayor y menor, 187,000 a actividades de alojamiento y servicios de comida, 168,000 a la ganadería, agricultura, silvicultura y pesca, mientras que 4.624.351 madres, de ellas, el 1.7 millones lideran económicamente el hogar, ¿no? Son cabezas de hogar, y Guayas es la provincia donde hay más madres, como ya lo decíamos, seguido de Pichincha y Manabí también, ¿no? Pero es este reconocimiento a las labores que hacen, y además estar enfrentadas a estas situaciones que nos afectan a todos, que nos atraviesan a todos y todas, pero especialmente a las madres, ¿no? La pobreza se incrementa, el desempleo cuando se incrementa afecta principalmente a las mujeres, que además tienen estas penalidades por el hecho de ser madres, que tienen menor acceso al mercado laboral por el hecho de ser madres, por el hecho de estar en lactancia, entre otras circunstancias. Así es, pero también debemos topar un tema que es muy doloroso, y son las muertes maternas también. Y bueno, muchas mujeres están a la espera de sus bebés, de estos pequeños seres que se convertirán en su motor. Sin embargo, algunas pueden no cumplir ese sueño y bueno, lamentablemente fallecen por distintas causas antes de lograrlo. Un informe sobre muertes maternas correspondiente a la semana 52 del año anterior del Ministerio de Salud señala que hubo 100 casos de muertes maternas del año pasado, y de ese total el 89% de mujeres perdió la vida al cumplir 42 días de
11% representa las muertes tardías, es decir, las que se presentan pasado los 42 días del puerperio. De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, las cifras en el 2023 disminuyeron con relación al 2022, año en que se registraron 146 casos. Las causas más comunes del fallecimiento en 2023 fueron las indirectas con el 35.95%, seguidas de los trastornos hipertensivos con el 25.84%. Y bueno, las hemorragias obstétricas y las infecciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio también causaron la muerte de estas mujeres. Las provincias con mayor número de muertes maternas en 2023 fueron Guayas, Pichinche, Loro, Los Ríos, Cotopaxi, Manabí y Tungurahua. Y así es, según la edad, de las 100 mujeres muertes maternas, registradas en el 2023, las mujeres de entre 20 y 24 años fueron las más afectadas, seguidas por las de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. Creo que es la peor pesadilla, algo que uno pueda pensar, porque siempre lo contemplas, ¿qué pasa si tú no estás para cuidar a tus hijos, a tus hijas, para verlos crecer, para apoyarlos, para sostenerlos, para verlos sonreír, ¿no? Pero sobre todo para tratar de acompañarlos en este camino que a veces es muy doloroso, que es el camino del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, entre estas realidades también están las realidades que enfrentan las mujeres, que muchas veces se tienen que enfrentar al sistema cuando luchan por la tenencia de sus hijos y cuando se enfrentan a poderes. Y en este caso queremos trasladarnos a lo que pasó el fin de semana con la ex esposa del presidente de la República, Daniel Noboa, Gabriela Goldbaum, que ha dicho: llevamos 5 años en esto, es una persecución, enfrenta dificultades, dicen, los procesos para la tenencia de su hija. Goldman solicitó en su momento que le regresen a su hogar a la menor tras la salida del país del presidente a Europa, y ella lo ha acusado de violencia de género. Escuchemos sus declaraciones. Porque el padre está fuera del país, por decreto ejecutivo 238, está fuera del país del 10 al 21, el día domingo es el Día de la Madre. He pedido que me la devuelvan a mi hija. Si yo tengo que salir, los jueces han ordenado que si yo salgo del país, mi hija obligatoriamente se tiene que quedar con el padre, pero no hacen lo mismo con el padre. Esto es una violencia de género, porque al padre no lo obligan a hacer lo mismo que me obligan a mí. El padre se va del país, ¿y con quién queda mi hija? O sea, las visitas son para el padre, para nadie más. Y eso está regulado. Y yo le he pedido que por favor me entregue a mi hija mientras él está fuera del país, y se ha negado. Por ende yo he venido aquí a la justicia, al juez, para que atienda mi solicitud, pero por escrito lo he presentado, pero el juez está ocupado. ¿El presidente Noboa presiona a la justicia para conseguir arrebatarle a su hija? No estoy segura muy bien lo que haga el presidente Noboa, pero mi percepción, por lo que he estado viviendo, tuvimos un caso en sala de segunda instancia donde hubieron muchas irregularidades. En la audiencia oral se dijo una cosa y se dio más de lo que pedía legalmente el padre de mi hija, y luego por escrito me llegó una sentencia totalmente distinta, en la cual yo he denunciado a esos jueces por prevaricato, por falsedad ideológica. Le he puesto una queja en el Consejo de la Judicatura, y ahora se está ejecutando esa orden, y el juez Inca es el que está encargado de ejecutarla, por ser el juez de primera instancia. Más de 46 demandas contra usted y contra la familia Noboa. Bueno, sí, esto ya llevamos 5 años en esto es una persecución. Nos hemos tenido que defender, más que nada, todo el tiempo, de demandas civiles, penales, régimen de visitas, denuncias. Esto es un poco exagerado ya. Si el presidente está de viaje, ¿con quién queda la menor? En este caso no estoy segura si queda con la abuela, si queda con la esposa del presidente, pero solamente está regulado para que quede con el padre de mi hija. Si no, tiene que regresar a su casa, que yo tengo la tenencia de la bebé. ¿Usted cree que estos conflictos afecten a la menor? Espero que no. Lo que crea o no crea, no. Espero que no le afecte. Puede ser que ella esté muy feliz y todo, pero sin embargo se vulneran los derechos y la seguridad jurídica, por así decirlo, de mi hija, y en este caso míos también.
Ahí escuchábamos las declaraciones de Gabriela Goldbaum, pero bueno, esto ocurrió el viernes y el sábado horas de la mañana, pero ya el sábado horas de la tarde-noche ella emitió un comunicado a través de sus cuentas de redes sociales que menciona lo siguiente en relación al escrito que he presentado el 10 de mayo al juez de la Unidad Multicompetente de San Borondón, haciéndole conocer que el padre de mi hija, quien ejercía su derecho de visitas dentro del periodo de vacaciones escolares, se encuentra en la actualidad en una gira oficial por Europa, del 10 de mayo al 21 de mayo inclusive, y que pese a haber solicitado cordialmente a él el 9 de mayo, un día antes de su viaje, coordinar el retorno de mi hija, y ante la negativa expresa de en devolverla al hogar materno, solicité se disponga por vía judicial su retorno inmediato. Y bueno, lo que menciona es que el sábado 11 de mayo a las 11:45 la señora Anabela Asín de Novoa, recordemos es la madre del presidente, se acercó a su domicilio de manera voluntaria con la finalidad de hacer respetar la tenencia que ejerce sobre su hija menor de edad y procedió a retornarla al hogar materno. Y bueno, también agradeció que esto haya ocurrido, pero claro, ella menciona que tuvo que ir por vía judicial para lograr esto. Se le escucha a Gabriela Goldbaum un poco temerosa, ¿no?, al enfrentarse a los medios de comunicación y saber que el mensaje que ella está dando, pues es directamente en contra de nada más y nada menos que el presidente de la República, que coincidentemente obviamente es padre de su hija, ¿no? Y ya se ha enfrentado al sistema judicial. Ella ha hablado de que tiene 46 procesos en su contra y ha hablado de manejos irregulares en la justicia para desestimar sus derechos como madre, y pues esto no es algo inusual, es algo que enfrentan muchas mujeres cuando están separándose de hombres que pues lastimosamente utilizan también la violencia vicaria como este mecanismo pues que lo que hace es usar o instrumentalizar a los niños, a las niñas, pues para causarle daño, ejercer dolor en contra de las mujeres, ¿no? Y esto pues tiene varias formas, la violencia vicaria, desde pues decirle cosas a los niños, a las niñas sobre el padre, la madre, que puede ocurrir en ambos casos, ¿no? Cuando llega a las visitas, pues empezar a decirle cosas que lo pongan o lo indispongan en contra de su padre, como no te quiere, no nos ha dado la pensión, entre otras cosas, cualquier cosa, ¿no? Que puede indisponer al niño, a la niña. Esto se usa para causarle dolor a la otra persona. Esta es la violencia vicaria, que tiene pues estos aspectos, pero que también puede llegar incluso en casos mucho más graves y que se ha visto, y por lo cual incluso se ha regulado la violencia vicaria en países como España, el asesinato de menores, ¿no? Para causarle daño a la mujer, a la pareja, que es parte de la violencia de género, ¿no? Esta es también una violencia silenciosa que es pues también difícil de comprender y a veces también muy difícil de denunciar, porque si ustedes van a ver todos los mensajes que mucha gente pone con respecto a este tema, empiezan inmediatamente a juzgar a la madre, pero si la niña se le ve feliz en las fotos que sube además su madrastra, que es Lavinia Balbonesi, dicen, la niña se le ve feliz, deberían preguntarle a ella, una niña que tiene 5 años, entre otras cosas, empiezan a juzgar la maternidad por lo que ven en una fotografía que evidentemente está usada para posicionar un concepto de la familia presidencial. Y también pues el reclamo que otras mujeres en cambio sí hacen es que Lavinia se asuma como la madre de la menor y hable de ella misma como la madre de la menor cuando ella tiene su madre, y una madre que está luchando precisamente para ejercer a plenitud esa posibilidad de criar a su hija en un entorno de paz, de tranquilidad, con respeto a las decisiones también del otro padre, ¿no? Pues en este caso vemos que tiene derecho a las visitas, aunque la tenencia las tiene Gabriela Goldbaum. Nos vamos a despedir, Gaby, ya está Licenia aquí precisamente presionándonos. Con las noticias. Nos vamos con un abrazo para ustedes, mañana volvemos con más. Hasta mañana.